Hermanos, otra vez aquí en este templo de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén para grabar el mensaje de hoy domingo. Antes de iniciar el estudio, me gustaría ponerme en las manos del Señor. Les pido a ustedes que están ahí en sus casas que oren junto conmigo para que esto sea de bendición para nuestra vida. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Señor, para darte gracias porque, Señor, escuchas nuestra oración, Padre, y Señor, cuando vamos a ti, Señor, tú te complaces, Padre, que tus hijos vayan a ti, Señor, orando en todo tiempo, Padre Celestial. Mi Dios, al tomar este lugar lo hacemos con mucho respeto, Padre Celestial, con temblor y temor, Señor, sabiendo que tu palabra es la que se expone desde aquí, Señor. Y nuestra petición, Señor, es que, Padre, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que nos enseñe, el que nos instruya, Padre, y que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, sea de grande provecho para nuestra vida, Padre Celestial. Bendito Dios, que todos los que escuchan esta sencilla plática, Padre Celestial, pueda ser de bendición, Señor, para su vida. Y, Señor, que el que está aquí al frente, Padre, solamente sea un instrumento en tus manos, Padre bendito. Gracias, Dios, porque yo sé que tú escuchas nuestra oración y la contestas. Te honramos, te bendecimos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos, capítulo número 10, versículo 17, dice lo siguiente: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es un pasaje que nosotros lo conocemos como el pasaje del joven rico. De veras, hermano, tiene mucho que enseñarnos este pasaje a cada uno de nosotros. Si yo quisiera ponerle un título a este pasaje del joven rico, el título que yo le pondría sería: No basta con ser bueno, ¿okay?, para ir al cielo. Hay algo más que nosotros tenemos que entender que debemos hacer para ir a la vida eterna, y precisamente está aquí en este pasaje. Este estudio yo quiero dividirlo en tres partes, sencillo para irlo examinando y entenderlo. El primero es: ¿quién es el joven? Y vamos a sacar de los 13 evangelios acerca de quién es este joven. Segundo, el encuentro con Jesús. Y tercero, el resultado de este encuentro. Esas son las tres partes en las cuales yo quiero dividir este pasaje. Y cuando yo voy a la Biblia, a Mateo capítulo número 19, acompáñeme ahí en su Biblia, por favor. Maneje la Biblia ahí en su casa. Mateo capítulo número 19, ahí vamos a encontrar más o menos qué edad tenía este joven. Dice así, el versículo número 22, dice: Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces nosotros vamos a encontrar que Mateo lo llama joven. Y para que nosotros tengamos una idea más o menos qué edad tendría este joven, si nosotros vamos a Marcos capítulo número 10, y dice: Al salir él
dice, para seguir su camino, dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó. Y entonces aquí nosotros tenemos en Marcos capítulo 10, versículo 17, que no nos orienta acerca de la edad. Porque si vamos al 22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Y aquí no dice más o menos qué edad tenía. Pero si nosotros vamos a Lucas, capítulo número 18, dice lo siguiente, el versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí Lucas, el Evangelio de Lucas dice que él era un hombre principal. Mateo dice que era un joven. Y entonces nosotros podemos aquí de alguna manera entender la palabra de Dios, ¿okay? Y decir que es muy probable que este personaje, que la Biblia lo llama el joven rico, sea un adulto que realmente es un adulto no tanto mayor, sino es un adulto joven, porque la Biblia dice que es un hombre principal, y cuando nosotros hablamos en la Biblia de hombre principal, hay dos cosas ahí importantes. Uno, puede ser cuando la Biblia dice que llama a un hombre principal, puede ser que ese hombre pertenezca al Sanedrín, como lo hacía Nicodemo. Nicodemo era una principal entre los judíos. Y Juan llama a Nicodemo como principal. Y cuando nosotros entendemos aquí de un hombre principal, podemos entender entonces que él puede pertenecer al Sanedrín, o bien es un hombre que es muy distinguido en la ciudad en que habita. A mí me gusta más la interpretación de que es un hombre distinguido, un adulto joven, es un hombre distinguido en la ciudad que él está habitando y que él fue el que vino con Jesucristo. Ahora, esto nosotros tenemos que investigar también cuando dice que la palabra de Dios, si usted busca ahí en Mateo capítulo número 19, dice la Biblia en el 22, dice que él tenía muchas posesiones. Marcos capítulo número 10, también dice la Biblia que en el versículo 22 que tenía muchas posesiones. Y Lucas capítulo número 18, dice la Biblia en el 23 que era muy rico. Entonces, nosotros podemos entender aquí, es un hombre muy distinguido, es un adulto joven probablemente, y es una persona que tiene muchas posiciones y que es muy rica. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, y dice la Biblia aquí en Lucas que es una persona muy rica, entonces nosotros podemos pensar, ¿por qué esta persona es rica? Y aquí hay dos opciones o dos respuestas. Uno, esta persona es rica porque de alguna manera él en toda su vida ha trabajado, ha puesto todo su afán y de alguna manera él ha adquirido riquezas, ha adquirido posiciones, y la riqueza que él tiene es producto de su trabajo, de la inversión de su vida que ha hecho para tener lo que él tiene. O lo segundo es también que él pudo haber recibido una herencia y esa es la causa de su riqueza. Cualquiera que sea de las dos situaciones, uno, que haya heredado una gran fortuna, o bien que haya trabajado mucho y que a consecuencia de su trabajo él se volvió rico, entonces esa es la otra opción. Y a mí me gusta más la opción de que él ha trabajado mucho, que ha adquirido una gran riqueza y ha adquirido posesiones. Entonces, por eso dice la Biblia aquí que él era una persona muy rica. Ahora, aparte de esto, de que es un adulto joven, de que es un principal, una persona distinguida, de que es una persona muy rica, nosotros vamos a encontrar en la Biblia que, aparte de esto, él es una persona muy instruida en la ley de Dios, porque cuando él se acerca a Jesucristo,
para decirle, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dice, los mandamientos sabes, y Mateo le dice, Mateo ahí está registrando que él dice, ¿cuáles? ¿Okay? Marcos y Lucas no registra esta situación de decir cuáles. Simple y sencillamente, dicen ahí, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando la respuesta de él es, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí tenemos otra situación que a nosotros nos hace pensar de que él no es un adulto, no es un joven, muy joven, sino que es un adulto mayor, es un adulto joven. Sí, yo creo que sí me expliqué. Y ahora, cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, eso quiere decir que él es una persona muy instruida en la ley de Moisés, y aparte de ser instruida, es una persona que practica la ley de Moisés, porque él dice, en su respuesta dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando nosotros decimos que él sabe la ley y practica la ley, entonces aquí nosotros tenemos que tiene una correcta ortodoxia, tiene una correcta práctica de esa ley, y entonces él es una persona religiosa. Creo que sí me expliqué. Es una persona religiosa porque sabe la ley, practica la ley, y entonces esto se convierte en un practicante de veras de la religión. Ahora, es muy interesante cuando se acerca a Jesucristo, porque cuando se acerca a Jesucristo, él toca un tema muy especial, porque él le dice a Jesucristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces aquí nosotros conocemos que aparte de que sabe la ley, aparte de que practica la ley, aparte de que es una persona distinguida y es una persona muy religiosa, está interesado de alguna manera, en la vida eterna. Y aquí yo quiero tocar un punto importante, que es algo de la religión judía. Cuando nosotros aquí hablamos de vida eterna, cuando nosotros como hijos de Dios hablamos de vida eterna, tenemos ya un concepto. Cuando decimos vida eterna, es que Jesucristo da vida eterna. Al momento de decir vida eterna, ya nosotros ya tenemos el concepto. ¿Qué es vida eterna para nosotros? Ese concepto, ¿qué significa para nosotros? Vida eterna para nosotros significa ir a morar con Jesucristo allá en las mansiones celestiales, o donde Jesucristo esté, ahí vamos a estar nosotros. Y para nosotros, eso significa vida eterna. Quiero que me entiendan, hermanos. Nosotros decimos vida eterna y ya tenemos el concepto. Bueno, así como es para nosotros, así también es para el israelita. Cuando el israelita dice vida eterna, él ya tiene un concepto de lo que significa vida eterna. Ahora, ¿qué significa vida eterna en la religión o en el pensamiento de Israel? Y déjeme decirle algo muy importante. Vida eterna en el pensamiento de Israel significa lo siguiente, que nosotros aquí en la tierra empezamos a vivir, a tener posesiones, a trabajar, y cuando la vida de nosotros llega al final, cuando la vida de nosotros llega al final, la vida se acaba con la muerte. Y en el pensamiento de Israel, la vida eterna empieza con la resurrección de los muertos. Esa es la primera cosa que significa en el pensamiento de Israel. Daniel, capítulo número 12, versículo 2 dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Y aquí es uno de los dos pasajes del Antiguo Testamento donde aparece la palabra vida eterna. Y entonces vida eterna está relacionada primero con la resurrección. ¿Okay? Y es cuando, en el pensamiento judío, es cuando se inicia la vida eterna al momento de resucitar. Pero otro pensamiento ligado a la vida eterna es que lo que hayamos hecho aquí en la tierra, ¿okay?, lo vamos a continuar en la vida eterna. No sé si me expliqué. Que la vida eterna consiste en que todo lo que nosotros hayamos hecho se va a guardar, y cuando nosotros empecemos a vivir en la eternidad, todo lo que hayamos hecho se nos va a poner y entonces se nos va a dar, y entonces de ahí, con todo lo que hayamos hecho nosotros, de ahí vamos a empezar a disfrutar la vida eterna, con todo lo que hayamos hecho. En el pensamiento de nosotros es muy diferente, hermanos, ¿ok? Porque en el pensamiento de nosotros la vida eterna está con Jesús y no importa todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, pero en el judío no es así. En el judío es que ellos empiezan a disfrutar la vida eterna y se le da todo lo que hizo en la vida terrenal. Es por esa razón que aquella persona, el joven rico, que nosotros le llamamos joven rico, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No sé si me alcancen a comprender. Estoy trabajando para tener posesiones, estoy trabajando para hacerme rico, y de alguna manera Jesucristo me está diciendo, oye, quita todo esto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces en el pensamiento de él es, ¿cómo voy a iniciar la vida eterna si ya no tengo ninguna posesión? No sé si me entendieron, pero creo que está muy claro. Entonces, ¿qué es vida eterna? En el judío, vida eterna empieza con la resurrección y empieza disfrutando de todo lo que hizo aquí en la tierra. Muy diferente hacia nosotros, que vida eterna es dejar todo lo que tenemos y empezar a disfrutar de la presencia de Jesucristo. Y entonces, ahora sí podemos entender cuando Jesucristo le dice vende todo y él se va triste. Pues, ¿cómo es que me pides que venda todo, Señor Jesús? Y después, ¿con qué voy a iniciar la vida eterna? Voy a iniciarla con nada. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros podemos encontrar acerca de este joven. El encuentro con Jesús, la segunda parte. Marcos, vaya a Marcos, capítulo número 10. Es el único evangelista o evangelio que registra que dice, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas dice, un principal le preguntó diciendo, y Mateo dice que alguien vino a preguntarle a Jesús. ¿Okay? Y aquí lo interesante es la llegada de él. Si nosotros vamos a Marcos, dice que hincado la rodilla, le preguntó diciendo, Maestro bueno. Y cuando nosotros tenemos esta frase y la examinamos, nosotros tenemos algo muy importante que sacar de ello, porque le dice Maestro. Y siendo una persona que es una persona distinguida, que es principal, y que probablemente él pertenezca al Sanedrín, o simple y sencillamente es un ciudadano muy distinguido, que venga y le diga a Jesucristo, Maestro, lo está reconociendo precisamente a Jesús como alguien que puede tener respuesta a su necesidad. Y quiero puntualizar esto. Aquella persona tan distinguida, aquella persona tan religiosa, aquella persona que lleva los mandamientos de Dios, que cumple los mandamientos de Dios, viene a Jesús porque tiene una grande necesidad. Y esa grande necesidad es
¿cómo le haré para heredar la vida eterna? Y cuando yo veo este cuestionamiento y me acerco y veo que él le dice maestro, está reconociendo en Jesucristo a alguien que pueda tener la respuesta a su necesidad. Ahora, no nomás le dice maestro, le dice maestro bueno. Y cuando yo veo la frase aquí donde dice bueno, es una manera muy correcta de alguien muy distinguido para acercarse a Jesús. Y cuando yo veo la expresión bueno, es simple y sencillamente una expresión que sale de sus labios para que Jesucristo de alguna manera se sienta honrado por él. Entonces se acerca de una manera especial a Jesús. Se acerca porque sabe que tiene una necesidad y él puede tener la respuesta. Sabe que es alguien muy especial, por eso le llama maestro bueno. Ahora, cuando viene la respuesta de Jesús, ahorita lo vamos a ver. Pero él, de acuerdo a su religiosidad, de acuerdo a su educación, se acerca a Jesús con el término adecuado para que Jesucristo se sienta honrado. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? Él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para tener la vida eterna. Y aquí yo puedo encontrar algo dos cosas muy interesantes. Uno, él se acerca porque realmente tiene una necesidad de saber acerca de cómo llegar a la vida eterna. O bien, la otra situación es que él se acerca con aquel maestro que se llama Jesús, ¿okay?, para escuchar de las palabras de aquel maestro una respuesta que él ya tenía prevista. No sé si me expliqué, pero creo que sí. Muy bien, entonces dijimos, ¿por qué se acerca a Jesús? Uno, o porque tiene una verdadera necesidad, o dos, porque quiere escuchar de los labios de Jesús una respuesta que él ya tiene de alguna manera programada, o sea, oír lo que él quiere escuchar. Tercero, la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús es muy interesante porque empieza aclarando Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Realmente es porque Jesús no es bueno? Y le está diciendo al joven que no me llames bueno porque no soy bueno. ¿Es eso lo que Jesucristo está diciendo? ¿O bien tiene otro sentido el hecho de decir, ¿por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Y entonces cuando Jesucristo le dice al joven que realmente el único bueno es Dios, él de alguna manera está diciéndole a aquel joven que voltee a ver al que realmente es bueno, y ese es Dios. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo es Dios, entonces realmente Jesucristo se está identificando ahí como una persona que es buena, como alguien que es Dios, porque Jesucristo es Dios, así dice la Biblia, que Él es la manifestación del Dios invisible. Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así dice la palabra de Dios.
Y entonces Jesucristo no está diciendo, no me llames bueno porque no soy bueno. Llámame bueno porque reconoces en mí que realmente soy Dios. Ahora, vamos a Marcos, capítulo número 10. Dice así, el verso 19. Los mandamientos, ¿sabes? Si nosotros vamos a Mateo, vamos a encontrar que el Mateo, vaya por favor a Mateo capítulo número 19. Mateo 19. Dice así, el 17 voy a leer para que ver el contexto. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él, el joven, le dijo, ¿cuáles? Marcos dice, los mandamientos, ¿sabes? No hay esa parte narrativa entre Jesús y el joven cuando el joven le pregunta, ¿cuáles? Y entonces Jesucristo le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, dice, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mateo dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Marcos dice, el 20, entonces él respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando yo veo este pasaje así de esta manera, cuando Jesucristo enfrenta a este joven, lo está enfrentando precisamente con su religiosidad. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Sí quiero entrar. ¿Qué más puedo hacer? Y Jesucristo le dice, ¿sabes los mandamientos? Y él dice, sí lo sé. ¿Cuáles mandamientos? Pues no mates, no hurtes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y aquí Jesucristo lo que está haciendo con aquella persona, con aquel joven rico, está enfrentándolo con su religiosidad para que sepa realmente aquel joven que su religiosidad, que el guardar los mandamientos como una ordenanza, como un deber ser, no lo va a llevar de ninguna manera a la vida eterna. Porque que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, por el hecho de guardarlos como algo que tenemos que hacer, como el deber ser, eso no nos conduce de ninguna manera a la vida eterna. Aquel joven que conoce la ley, que guarda los mandamientos, todo eso no es suficiente para llevarlo a la vida eterna. El ser religioso de ninguna manera a nosotros nos conduce a la vida eterna. Y es muy interesante cuando yo encuentro en la narración, porque le dice a aquel joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesucristo inmediatamente le dice, te falta algo más. Y entonces está dando respuesta a la pregunta de, ¿qué más me falta para hacer? Y ahí Jesucristo está contestando la pregunta, ¿qué más te falta? Y ahí dice, una cosa te falta. Y yo encuentro dos cosas aquí, de lo que le faltaba a aquel joven para llegar a la vida eterna. Uno, dice la Biblia, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Realmente Jesucristo le está pidiendo a aquel joven que se deshaga de toda su riqueza? ¿Realmente Jesucristo le está pidiendo a aquel joven de que
se deshaga de todo lo que él ha trabajado para tener y para ganar con el esfuerzo de la vida. Y déjeme decirle una cosa. Cuando yo voy al pensamiento de lo que significa vida eterna en la religión judía, vida eterna significa entonces que yo voy a disfrutar después de la resurrección de lo que he hecho en mi vida. Y entonces lo que aquel joven está haciendo es que pone toda su esperanza, pone todo su afán precisamente en hacerse rico, en volverse rico, porque él sabe de alguna manera que si hace bienes aquí en esta tierra, en el futuro lo va a disfrutar. ¿Y qué está haciendo él? Está poniendo toda su esperanza en la riqueza. Lo que Jesús realmente le está diciendo a aquel joven es: quita tu esperanza de la riqueza. No ponga los ojos en la riqueza. Deshácete de esa situación, porque eso nunca te va a llevar a la vida eterna. No te lleva el guardar los mandamientos por guardarlos, como el deber ser. No te llevan las riquezas, tampoco te van a llevar a la vida eterna. No te afanes por hacerte rico. ¿Qué más le dice Jesús? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y dice: ven y sígueme tomando tu cruz. Eso es lo que Jesús dijo. Sígueme. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa ajustarnos a lo que Jesús dice que tenemos que hacer para seguirle. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para seguir a Jesucristo? Es muy clara la palabra de Dios. Tenemos que dejar todo lo que hay atrás. Tenemos que dejar a padre, a madre, a hijos, todo lo que hay atrás, y volver la vista a Jesucristo y venir ante Él y aceptarle a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, confesando nuestros pecados. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nadie, absolutamente nadie nos puede llevar a la vida eterna. En nadie podemos tener vida eterna porque solo Jesús puede dar la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ven y sígueme. Necesitamos entender eso. Jesús es el único que tiene vida eterna y tenemos que ir tras Él, aceptando nosotros sus condiciones, y la única condición es: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le está diciendo Jesús a aquel joven? Ven y sígueme. Déjate de guardar todos los mandamientos, de guardarlos por el deber ser. Déjate de ser religioso. Déjate de poner los ojos en las riquezas, porque el único que te puede dar vida eterna soy yo. Ven, acepta mis condiciones para llegar a la vida eterna. Y luego dice la palabra de Dios: ven y sígueme tomando tu cruz. Y cuando yo leo en Marcos, cuando dice tomando tu cruz, si yo voy al momento en que se escribe esto y bajo la cultura que se está escribiendo esto, déjenme comentarles una cosa.
Si yo fuera ciudadano de Jerusalén, y viviera en Jerusalén, y de repente yo como ciudadano viera que alguien viene cargando una cruz y lo llevan para que él sea crucificado, lo que yo puedo pensar cuando alguien viene cargando una cruz es que él va a la muerte por crucifixión. Eso es lo que significa la palabra aquí, donde dice tomando tu cruz. Si yo voy en Jerusalén cargando una cruz, quiere decir que yo voy a morirme crucificado ahí. Ven y sígueme tomando tu cruz. Sígueme, aceptarlo a Él, confesar nuestro pecado, ir ante Jesucristo, decirle que Él sea nuestro Salvador y Señor. Y cuando la Biblia dice toma tu cruz, quiere decir que todos los días, que cada día que tú vivas, debes morir a ti mismo y dejar que Jesucristo viva en ti. Es lo que significa tomar tu cruz, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a lo que nosotros somos. Tenemos que llegar a la vida eterna con las condiciones que Jesucristo nos está poniendo, porque no hay de otra manera de llegar a la vida eterna. Concluyo con esto. Versículo número 21 de Marcos 10. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué cosas con este versículo? Le amó. Lo que mueve a Jesús para darnos vida eterna es su amor por nosotros. Es lo único que hace Jesús para nosotros, para darnos vida eterna. Nos ama. Y nos ama profundamente, de tal manera que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, a derramar su sangre en esa cruz para traer salvación a ti y a mí. Igual que aquel joven que dice la Biblia, mirándole le amó, igual exactamente contigo y conmigo. Jesús cuando nos mira, nos ama. Nos ama. Y está dispuesto a darnos la vida eterna, solamente que nosotros vayamos hacia Él, le abramos el corazón y le aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque no hay otra manera de llegar a la vida eterna. Termino con esto. Hoy en el mundo hay mucha gente buena, mucha gente que vive de acuerdo a su religión. Hoy en el mundo hay mucha gente que lleva la religión al pie de la letra, hace obras buenas, son fieles a sus creencias, son fieles a su religión y tratan de vivir de acuerdo a lo que a ellos se les ha enseñado. Dan limosnas, ayudan en todo lo que puedan. Y hay gente que dice, bueno, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no hago daño, trato de vivir una vida ordenada, pero déjame decirte una cosa. Aquel joven así era un joven religioso que cumplía con la ley de Moisés, que guardaba la ley de Moisés, que moralmente era una persona distinguida, porque así dice la Biblia, era un principal de aquella ciudad. Entonces era una persona distinguida producto de guardar la ley,
producto de obedecer la ley de Dios. Pero déjame decirte algo, nada de eso te puede dar o te puede llevar a la vida eterna. Nada de eso. Ni las riquezas, ni lo que has acumulado, ni tu religión, ni tu pensamiento que digas tú, es que haciendo esto yo voy a ir a la vida eterna, o haciendo esto otro yo voy a heredar la vida eterna. Nada de eso. El único que te puede dar vida eterna es Cristo Jesús. Y hoy Jesús está con los brazos abiertos diciéndote que vengas a Él, que te rindas a Él, que le aceptes como tu Salvador y puedas disfrutar en el futuro de la vida eterna. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, podemos entender, mi Dios, que nada, Señor, ni nadie nos puede dar vida eterna, solamente tú, Padre Celestial. Podemos hacer muchas cosas, Señor. Podemos ser las mejores personas del mundo, Padre Celestial. Podemos ayudar, Señor, a medio mundo, Padre bendito. Podemos ser personas muy distinguidas, Señor, en la sociedad, Padre Celestial. Ser grandes, Señor, filántropos. Pero, mi Dios, nada de eso nos va a conducir a la vida eterna, Señor. Porque solamente hay un camino, Señor, para llegar a Él, a la vida eterna, y ese camino eres tú, Padre Celestial. Señor, te doy gracias, Señor, porque nos estás ofreciendo, Señor, el día de hoy, Padre, esta vida, Señor, que solamente nos cuesta creer en ti, Padre Celestial, acercarnos a ti, Padre bendito, confesar nuestro pecado, Señor, aceptarte como nuestro Salvador. Y Padre, vivir los días que nos quedan en esta vida, negándonos a nosotros mismos, Padre bendito. Muriendo, Señor, a nuestras pasiones y deseos, bendito Dios. Y así de esta manera, Señor, un día, cuando vayamos a tu presencia, Señor, escucharemos las palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese gozo, Señor, es vida eterna para toda la eternidad, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso regalo, Señor. Permite que lo valoremos día a día, Padre Celestial. Te honramos, te bendecimos, Señor, y oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. No tardes en hacer una decisión por el Señor, porque a lo mejor mañana puede ser demasiado tarde. Gracias. Dios te bendiga.